Vamos a presentar a continuación un ejemplo asociado con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este video es una continuación de uno previo en el cual se dan ideas generales sobre los conceptos de cinemática. Hemos también en sesiones previas visto cuáles son las ecuaciones de movimiento que se satisfacen cuando la partícula material describe una trayectoria rectilínea y especialmente cuando la aceleración es constante. Y centraremos la atención a un caso particular en el cual un proyectil o un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad de 5 metros sobre segundo en una trayectoria rectilínea. La pregunta que se propone, siguiendo el texto guía, es si el punto de lanzamiento está ubicado 1 metro por encima de la superficie terrestre, determinar o estudiar su movimiento. En específico, ¿qué vamos a hacer en cuanto al estudio del movimiento? Queremos determinar, usando este sistema de coordenadas del dibujo, a cuánto equivale la altura máxima, que como estamos usando el eje Y como referencia, se tratará del valor máximo Y etiquetado por el punto A, es decir, Y sub A. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? Una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda desde que se inicia el movimiento hasta que el móvil pasa por el punto B? ¿Cuál velocidad lleva el móvil en ese instante en que pasa por el punto B? ¿Cuánto es el tiempo total desde el disparo hasta llegar al suelo, punto C? ¿Y cuál es la velocidad que tiene este objeto al llegar al suelo? Vamos a considerar para nuestros análisis que la aceleración gravitacional, la cual es la única presente en el desplazamiento del objeto, es G igual 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Con base en la descripción de este problema, entonces veamos cuáles son las ideas generales con respecto al planteamiento. Para el estudio de este problema trataremos las siguientes tres hipótesis o idealizaciones. En primer lugar, el objeto será considerado como una partícula material. En consecuencia, no haremos referencia a si ese objeto puede, por ejemplo, rotar en el espacio. ¿Sí? Pensaremos únicamente que se trata de un objeto con masa y que idealmente será tratado como un punto. También despreciaremos efectos de fricción con el aire y despreciaremos posibles cambios en la aceleración gravitacional que de manera más general podrían ocurrir conforme el objeto se hace más distante respecto al centro del planeta Tierra. Para situaciones en las que el movimiento del objeto está muy cerca a la superficie terrestre, es una consideración, digamos, que se satisface experimentalmente y nosotros la vamos a tomar entonces como punto de partida en la idealización de esta solución. Para poder entonces continuar necesitamos definir qué tipo de movimiento sigue la partícula. Hemos comenzado esta introducción del problema diciendo que se trata de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero ¿cuál es la justificación detrás de esa afirmación? Muy bien, piensen ustedes en el punto que se localiza antes del punto A como un punto general de la trayectoria del movimiento. En este punto, si nos preguntamos cuál es la aceleración que experimenta el objeto, se trata de una aceleración dirigida hacia el centro del planeta Tierra, cuyo valor numérico es G. Permítame, voy a simbolizar ese vector para ubicar en ese punto cuál sería el vector aceleración
que lleva la partícula en esa posición específica de su trayectoria. Voy a intentar aquí ubicarlo correctamente. Digamos, ese vector que aparece allí en color verde sería el valor de la aceleración de la partícula en ese instante. Noten ustedes que se trata de la aceleración gravitacional, que la denotamos como g, pero que de acuerdo con el sistema de coordenadas va en dirección del eje Y y tiene dirección contraria a la dirección positiva del eje Y, o sea que agregamos aquí un signo menos. Si esta misma pregunta la hiciéramos para cualquier otro punto de la trayectoria, que incluye el punto A, el punto B o el punto C, la respuesta sería exactamente la misma. El móvil en todo momento se encuentra acelerado en dirección al centro del planeta Tierra y su aceleración es menos g en dirección del eje Y. Entonces, el tipo de movimiento se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que voy a simplificar escribiéndolo de esta manera, con aceleración de acuerdo a mi sistema de coordenadas de valor menos g en dirección del eje Y, una constante a lo largo de todo el problema del movimiento de la partícula. Es importante resaltar que esta aceleración se satisface en cualquier punto de la trayectoria, sea en el punto A, en el punto B, en el punto C o en cualquier punto distinto, ¿cierto?, a lo largo de la trayectoria. En el dibujo hemos propuesto esta curvatura solamente para identificar con claridad que la partícula se regresa, ¿no? Pero estamos hablando de movimiento rectilíneo. Muy bien. Una vez identificado que se trata de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que en consecuencia son válidas las ecuaciones descritas previamente para este tipo de cinemática, nuestro siguiente paso en la comprensión e individualización del problema es entender cuáles son esas condiciones iniciales. Aquella información que, de acuerdo con el enunciado del problema, podemos afirmar que se satisface en el instante inicial cuando el móvil es disparado. Entonces, esas condiciones iniciales, que las vamos a determinar aquí como aquellas características en la trayectoria del objeto que se satisfacen cuando el instante t inicial es 0 segundos. Podría ser un valor diferente, pero asumamos que el observador enciende su cronómetro en el instante t igual 0 segundos, que coincide con el instante en que el objeto es disparado verticalmente hacia arriba, conduce a la siguiente información que debemos identificar con claridad. La primera de ellas es cuál es la posición del móvil en ese instante y cuánto es la velocidad del móvil en ese instante. Como nuestra descripción la estamos haciendo vectorialmente, yo he escrito aquí X, en realidad se trata de Y, o sea que voy a poner esto de manera precisa. ¿Cuál es el valor de la posición a lo largo del eje Y? ¿Cuánto es la velocidad inicial a lo largo del eje Y? Estas son componentes de vectores y en consecuencia, digamos, su significado ingresa incluyendo signos. Entonces vamos a revisar cuál es la posición de la partícula disparada desde este punto en el instante t sub 0 igual 0 con referencia al eje coordenado que aparece en el dibujo. Esa posición claramente es el origen de coordenadas y lo debemos escribir entonces como correspondientemente la posición es 0 metros. ¿Cuánto vale la componente del vector velocidad en dirección del eje Y para la situación inicial? Vamos al dibujo. El objeto fue disparado verticalmente hacia arriba con una magnitud de 5 metros por segundo. O sea que la velocidad inicial es 5 metros sobre segundo
y es positiva porque el vector velocidad inicial está en la misma dirección del eje y positivo. Ya enfatizamos aquí en el dibujo que este 5 metros sobre segundo corresponde a la componente y del vector velocidad inicial. Una vez identificadas esas condiciones que se satisfacen al inicio, es un paso importante en la solución del problema, procedemos a establecer cuáles son las ecuaciones que satisface la partícula en cada instante del tiempo. Para ello, entonces, vamos a hablar de ecuaciones generales y ecuaciones particulares. Ecuaciones generales del movimiento. Se trata del conjunto de ecuaciones que con referencia al eje Y se satisfacen para cada instante en una partícula que se traslade con aceleración constante. Dichas ecuaciones, que fueron derivadas con anterioridad, son las siguientes. Primero, una ecuación que describe la posición de la partícula. Y de t, y como función del tiempo, que es una ecuación cuadrática en la variable tiempo, cuya estructura es posición al inicio más velocidad inicial en y por tiempo más un medio de aceleración en y por tiempo a la 2. Ecuación para la posición versus tiempo o como función del tiempo. Decíamos que de esta expresión, que es cuadrática en la variable tiempo, al tomar la derivada obteníamos cuál era la velocidad de la partícula. Y para nuestro caso significa la componente y de la velocidad. Enfatizamos porque se trata de un movimiento a lo largo del eje y. En este caso, esa velocidad se escribe como la velocidad que tiene la partícula al inicio más la aceleración que lleva la partícula en todo instante del tiempo multiplicada por la variable t. Una ecuación lineal obtenida al derivar la expresión para la posición. Y también recuerden que existe una tercera expresión que me permite calcular la velocidad ya no como función del tiempo, sino como función de la posición de la partícula. Enfatizamos esta información diciendo que se trata de una función de y. Es una ecuación que de manera convencional se escribe en esta forma como una cantidad elevada al cuadrado y que equivale a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicada por la distancia y menos y sub 0. Ok, entonces hemos escrito las tres ecuaciones que describen la cinemática de la partícula en una dimensión, que son válidas en forma general, por eso reciben el nombre de ecuaciones generales, que se aplican cada vez que tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora procedemos a particularizar este conjunto de ecuaciones, lo cual significa reemplazar o sustituir las cantidades que aparecen aquí como constantes, que son y sub 0, b sub 0y y a sub y, reemplazarlas por aquellas que identificamos aquí en el paso previo llamado condiciones iniciales, y también aquí en la información que corresponde con el tipo de movimiento que nos permitió escribir el sistema de ecuaciones generales. Entonces vamos a ver en qué consiste. Vamos a sustituir la posición inicial y sub 0, la cual es 0 metros, la vamos a reemplazar pues naturalmente por 0, o sea que este término desaparece este término también. Vamos a reemplazar b sub 0y por 5 metros sobre segundo, o sea que donde aparezca b sub 0y escribiremos 5. Las unidades, pues digamos que van a entenderse como válidas en el sistema internacional y en consecuencia
evitaremos escribir las unidades en ecuaciones, solamente al final reportamos cuáles son las dimensiones o unidades de cada variable que calculemos, y vamos a sustituir a sub y por el valor correspondiente, que en el ejercicio significa menos g. Al hacer eso, ¿qué obtenemos? Entonces, obtenemos una ecuación para y que es específica para el problema de interés, la cual es 0, no se escribe. Luego vendría b sub 0y, que es 5, multiplicado por tiempo. Repito, aquí no se aconseja sobrecargar esta ecuación incluyendo unidades. Sabemos que 5 es una velocidad y está en metros sobre segundo. Y agregamos menos 1/2 de la aceleración, que es g, este menos debido a que estoy sustituyendo la cantidad a sub y por el valor menos g, y esta cantidad entonces multiplicada por t cuadrado. Esta ecuación describe entonces de forma unívoca la posición sobre el eje y de la partícula que estamos estudiando. Llamaremos a esta ecuación número 1. Luego tendremos que la velocidad en y de esta partícula material como función del tiempo será entonces 5 menos g por t, ecuación número 2. Y finalmente que la velocidad como función de la posición y al cuadrado será entonces 5 al cuadrado, 25, menos 2 veces g multiplicado por y, donde claramente hemos sustituido y sub 0 por 0 y a por menos g. Tres ecuaciones que nos permitirán de manera exacta resolver las preguntas bajo el modelo idealizado que hemos presentado previamente. Todas las preguntas asociadas a este ejercicio deberán poderse responder con base en estas tres ecuaciones. Entonces vamos a proceder a resolver las preguntas que fueron planteadas. La primera pregunta tiene que ver con la altura máxima del móvil y que está asociada con el punto A de la trayectoria. Como vemos a la derecha en el dibujo, el valor de la coordenada y cuando el móvil alcanza el punto A, pues de manera general la escribimos como y sub A, pero tenemos información suficiente para calcular esa distancia y sub A en metros y reportarla, que es la pregunta asociada a la altura máxima, medida respecto al origen de coordenadas. Posteriormente evaluaremos cuál es el tiempo en llegar a esa altura máxima. Noten ustedes que información fundamental para resolver cualquier pregunta está asociada a que identificando cuál es el punto en el que se localiza la partícula para esa situación particular descrita en el ejercicio, ¿cierto? En la pregunta, se hace necesario identificar un dato que debe ser reconocido solamente al hablar de altura máxima. ¿Qué se satisface en ese punto A? Es la pregunta, digamos, principal con respecto a la cual necesitamos entender las demás preguntas asociadas al punto A. La respuesta es, en el punto de altura máxima se cumple que no solamente el valor de y adopta su valor más grande posible en la trayectoria del objeto, sino que además la velocidad de la partícula en esa dirección del eje y se hace 0. Entonces, en el punto de altura máxima, todo lo que esté relacionado con el punto de altura máxima implica que la velocidad en y de esa partícula en el instante en que se localiza en la posición A es 0. Si entendemos esta idea, cualquier pregunta que esté asociada al punto de altura máxima tendrá solución. Entonces, para la pregunta, ¿cuál es el valor de y que satisface que la velocidad en y en ese instante o en ese punto particular sea 0?
¿Cómo respondemos a esa pregunta? Entonces vamos a nuestro cuadro de ecuaciones particulares. Nos están preguntando por cuánto vale y. ¿Cuáles de las tres ecuaciones relacionan a y? La primera relaciona la variable y la tercera relaciona a la variable y. ¿En cuál de las tres ecuaciones puedo despejar el valor de y conociendo que la velocidad en y se hace cero? Si ustedes pueden notarlo de las ecuaciones 1 y 3 que involucran la variable y, solamente la ecuación 3 involucra también a la velocidad en y. De manera que usando la ecuación 3 con la información velocidad en y igual a 0, puedo despejar el valor de la altura máxima. Entonces permítanme, voy a escribir esa información de la ecuación 3 con la información velocidad en y igual 0, debemos despejar el valor de y. Entonces voy a copiar la ecuación 3, ¿cierto? Tenemos que b sub y debe ser 0. 0 es igual a 25 menos 2 veces la gravedad por el valor de y. ¿Pero cuál valor de y? El valor de y en el punto A, que es aquel donde se satisface que la velocidad en y se hace 0. Y despejamos cuánto vale y. Entonces despejar esto pues es sencillo, ¿cierto? ¿Cuánto vale y despejado de esta expresión? Esto nos da entonces que pasamos al lado izquierdo 2 veces g por y sub a es 25, y sub a es 25 sobre 2 veces g. Y esto lo sustituimos de acuerdo con la información conocida, 25 sobre 2 veces 9.8. Ahora noten ustedes, 25, voy ahora sí a incluir unidades. 25 es metros a la 2 sobre segundos a la 2, porque es una velocidad al cuadrado. Voy a volver a la ecuación para que recuerden esa idea. Este valor de 25 es una velocidad al cuadrado. Es velocidad inicial al cuadrado. Y la velocidad inicial era 5 metros sobre segundo. Al elevar al cuadrado también se elevan sus unidades. El 2 no tiene unidades. Y g tiene unidades metro sobre segundo a la 2. Noten ustedes que al hacer el proceso de cancelación de unidades, el exponente 2 y la unidad metro que aparece aquí se cancelan y la cantidad 1 sobre segundo a la 2 se cancela por estar presente en ambas fracciones. En consecuencia tenemos una respuesta en metros. Cuando ponemos esto en la calculadora, obtenemos el valor siguiente: 1.28 metros, que constituye la respuesta a la pregunta sobre cuál es la altura máxima alcanzada por el móvil bajo las condiciones descritas en el problema. Altura máxima respecto a qué posición, al origen de coordenadas. Si usted quiere responder cuál es la altura máxima respecto al suelo, deberá agregar la información de 1 metro, pero respecto a mi sistema de coordenadas, la posición y sub a equivale a 1.28 metros. Necesitamos ahora calcular la segunda parte de las preguntas asociadas con la altura máxima. ¿Cuánto tiempo le toma a la partícula llegar a esa posición? Entonces permítanme, vamos a hacer ese siguiente cálculo. ¿Cómo encontrar el tiempo asociado a la altura máxima? Si conocemos que en la posición de la altura máxima se satisface que la velocidad es 0 y ahora también conocemos que la distancia y es 1.28 metros. Vamos al sistema de ecuaciones particulares que serán las encargadas de responder a todas las preguntas.
Por ejemplo, vemos que en la ecuación número 2 yo puedo hacer velocidad igual a cero y despejar el tiempo. De pronto otra persona considera que si ya sabe cuánto vale la altura máxima y, de la ecuación número 1 también puede despejar el tiempo. Y en efecto, eso es cierto. Usted puede utilizar sea la ecuación 2 o la ecuación 1. Si utiliza la ecuación 1 es porque ya conoce y, o sea que debió haber hecho el paso previo, pero suponga que no conoce y todavía, entonces perfectamente lo puede calcular con la ecuación número 2. Dado que la ecuación 2 claramente es una ecuación lineal en el tiempo, pues tal vez sea más simple, ¿cierto? Voy a utilizar la ecuación número 2 para hacer ese cálculo. Entonces, de la ecuación número 2, con velocidad en y igual 0, despejo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la ecuación 2? Dice la ecuación 2 que velocidad es igual a 5 menos gravedad por tiempo. O sea que velocidad vale 0, es igual a 5 menos gravedad por tiempo. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo en alcanzar la altura máxima, o sea, el tiempo en llegar al punto A. No es cualquier tiempo, ¿cierto? Es el tiempo en llegar a A. El tiempo en cumplirse el requisito que la velocidad se haga cero. Despejamos y entonces obtenemos que el tiempo en llegar a A es igual a 5 sobre G. Todo lo que escribamos aquí en esta forma estará en sistema internacional y en consecuencia será un valor de tiempo en segundos. Pero si usted quiere verificar, recuerde que esto proviene de una ecuación para la velocidad en la cual 5 tiene unidades m sobre s, metros sobre segundo, y en la cual g vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y que en consecuencia la unidad metro se cancela, y al aplicar sus estrategias de simplificación, cuando tenemos una fracción de fraccionarios, esa regla le da entonces que el resultado será 5 sobre 9.8 y le queda la unidad segundo cuadrado sobre segundo que se simplifica a segundos, como en efecto debía ocurrir. El valor numérico de este cociente es 0.51. Y concluimos que el tiempo en llegar al punto A, que se mide respecto al origen de coordenadas y cuando el observador enciende su cronómetro exactamente en el momento del disparo, es en este caso 0,51 segundos. Y de esa manera concluimos todas las preguntas que están asociadas al punto de altura máxima. La siguiente parte del ejercicio pregunta ¿cuál es el tiempo que le toma a la partícula regresar al punto B? Noten ustedes, se dispara en el punto A, alcanza la altura máxima y la partícula empieza a caer nuevamente desde el valor de velocidad igual 0 hasta el valor de velocidad que adquiera en el punto B. Noten también que en el punto B la velocidad ha cambiado de dirección comparada con la que tenía al inicio. Este vector velocidad era la velocidad inicial en Y, que era positiva porque iba en la misma dirección que el eje Y positivo, mientras que ahora tenemos un vector que en el punto B claramente se trata de un vector dirigido hacia abajo. La partícula está cayendo. Su vector velocidad correspondientemente en el punto B es este vector que estoy dibujando en pantalla. Este será el vector velocidad de la partícula en el punto B, o la componente vectorial de ese vector.
Entonces, el ejercicio pregunta cuánto tiempo le tarda a la partícula desde que se hizo el disparo hasta llegar al punto B y cuál es la velocidad en ese punto. Así como en el literal anterior sobre la altura máxima, el ejercicio implica que tenemos algún conocimiento de alguna de las tres variables cinemáticas o del tiempo. En el punto B no es la excepción. En el punto B, ¿qué conocemos? Conocemos una información fundamental y es que en el punto B el valor de la coordenada es 0. Todo lo que esté asociado al punto B implica el conocimiento de algún dato, y este dato es que la posición coordenada de la partícula es y igual 0. Volvemos a nuestro sistema de ecuaciones, las cuales voy a copiar por simplicidad. Voy a copiar aquí nuestro sistema de ecuaciones para poder responder a las preguntas del punto B con más fluidez. Y veamos en ese sistema de ecuaciones qué podemos obtener si yo reemplazo a y por 0. Entonces veamos que, por ejemplo, en la ecuación 1, que es esta primera, si yo sustituyo y por 0, puedo despejar tiempo. También puedo reemplazar y por 0 en esta expresión y me permite obtener velocidad. Entonces son las dos preguntas que me están haciendo: ¿cuánto vale el tiempo? ¿Y cuánto vale la velocidad? Voy a comenzar calculando el tiempo de la ecuación 1. Entonces escribamos esto. De la ecuación 1, con y igual 0, despejo tiempo. Y de esa manera respondo a cuál es el tiempo en llegar al punto B. Ahora, aprecien ustedes lo siguiente. Si yo hago eso, 0 es igual a 5t menos 1/2 de g por t a la 2. Es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática que en general tendrá dos soluciones. Es decir, hay dos tiempos que satisfacen esa ecuación. Claramente, uno de esos tiempos es la situación inicial, cuando la partícula parte del punto inicial, porque allí también se cumple que y valga 0. Pero el otro instante de tiempo es t sub b, cuando la partícula está de regreso. O sea que esperamos que el tiempo t sub b no sea 0 y además esperamos que el tiempo t sub b sea mayor que 0, positivo, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática. En este caso es simple porque tenemos una ecuación cuadrática que no tiene término independiente, lo cual implica que puedo factorizar la t. Y entonces he llegado a una expresión que es el producto de dos cantidades y cuyo resultado es igual a 0. ¿Cuándo se satisface que el producto de dos cantidades sea 0? Cuando la primera de ellas es 0, que ya lo dijimos es en el instante inicial, y cuando la segunda de ellas es 0, que corresponde a la solución de mi problema. Entonces, esta primera solución corresponde a la situación inicial cuando la coordenada y también valía 0. Esta segunda ecuación será la solución para el instante en que la partícula está pasando por el punto B. Es decir, yo puedo enfatizar aquí que este t es justamente t sub b, mientras que este era el valor de t inicial. Despejemos t sub b a partir de lo que acabamos de encontrar. Entonces nos queda que 5 es igual a 1/2 de g por t sub b, y en consecuencia este 2 pasa a multiplicar y g pasa a dividir, y nos queda que t sub b es igual a 10 dividido g. Que si hacemos otra vez uso de las unidades, claramente esto está el resultado nos dará en segundos, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Porque 5 es una velocidad
es una velocidad que está en metros sobre segundo, que multiplicado por 10 claramente son 10 metros sobre segundo. Y g es una aceleración cuyo valor es 9.8 metros sobre segundo a la 2. Y nuevamente aplicas tus reglas de simplificación, subes esta s que aparece como denominador en el denominador y obtienes entonces que el resultado está en segundos. ¿Cuánto da 10 sobre 9.8? Bueno, eso da aproximadamente un valor de casi 1, ¿cierto? Y específicamente obtenemos el valor, permítanme, yo reviso por aquí en la calculadora, obtenemos el valor 1,001 segundos. Ahora noten ustedes algo, y es que la simetría del problema nos permite también visualizar algo que quizá alguno de ustedes pues anticipó, y es que el tiempo de subida debe ser igual al tiempo de bajada. El tiempo de subida, el tiempo desde el disparo hasta el llegar al punto A, debe ser igual al tiempo desde el punto A hasta el punto B. Fíjense que si eso es así, entonces T sub B, que es el tiempo total transcurrido, deberá ser el doble del tiempo T sub A. Y si vamos a revisar los cálculos previos, T sub A había dado 0.51. El doble de este tiempo es un segundo, ¿cierto? Aproximadamente. Y eso es lo que encontramos en este cálculo, ¿cierto? Sería entonces esa cantidad. Muy bien. 1.02 creo que queda, ¿cierto? Revisen por favor ustedes en la calculadora para que no vayan a surgir inquietudes sobre posibles pequeñas diferencias. Tienen que ver únicamente con nuestro cálculo. Y claramente es el doble. Aquí ustedes ven 10 sobre 9.8, aquí ustedes ven 5 sobre 9.8, que es exactamente un factor de 2 de diferencia. Muy bien. Una vez comprendido cómo calcular el tiempo que la partícula emplea desde que fue disparada hasta llegar al punto B, nos queda la pregunta: ¿cuál es la velocidad que lleva la partícula en el punto B? Y nuevamente hay dos estrategias para calcular esa velocidad. La primera de ellas es, si en la ecuación 3 sustituimos y por 0, puedes despejar b sub y, pero si lo haces de esa manera, como esta es una cantidad elevada al cuadrado y siempre te va a dar un resultado positivo, recuerda tomar de las dos posibles soluciones que ofrece la raíz cuadrada de una cantidad positiva, la que tenga sentido físico. En este caso, la velocidad en y de la partícula va hacia el suelo, contraria a la del eje y positivo, y tu resultado será negativo en consecuencia. Entonces voy a hacer eso como manera pues de que puedan tener, digamos, esa información aquí escrita. Entonces repito, para calcular la velocidad de la partícula en el instante en que pasa por el punto B, tenga presente que podemos hacer uso de la ecuación 3, haciendo la sustitución y sub b es igual a 0. Y de esa manera pues podemos calcular el objetivo, que es velocidad en y. Entonces voy a hacer eso. Nos queda entonces velocidad en y para la partícula en el punto B elevada al cuadrado es 25 menos 0, en consecuencia simplemente 25. Cuando yo despejo de esta ecuación, que es una ecuación cuadrática, ¿cuánto vale b sub y? Obtengo dos posibilidades: más o menos raíz de 25. Esta cantidad, recuerden, está en metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Metros sobre segundo, ¿cierto? Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Pero lo relevante es que de estas dos soluciones,
nos quedamos con la que tiene sentido físico. ¿Cuál tiene sentido físico? La de valor negativo. ¿Por qué? Porque en ese instante la partícula está cayendo, su vector velocidad apunta hacia el centro del planeta y es contrario a la dirección del eje Y. O sea que de estas dos soluciones escojo la negativa, descartando la positiva por no tener sentido físico en mi sistema de coordenadas. Y esa sería la conclusión de cuánto vale la velocidad, la componente de la velocidad de la partícula en dirección del eje Y en el instante que pasa por el punto B. Un segundo método para calcular este mismo resultado proviene del hecho que usted ya conoce cuánto tiempo le tomó a la partícula llegar al punto B. Entonces, si utilizamos esa información que fue calculada previamente y la ecuación 2, usted podrá descubrir cuánto vale la velocidad en Y reemplazando t por el valor 1,02 segundos. Vamos a hacer ese ejercicio alternativo al método previo. Entonces, de forma alternativa, con t sub b igual 1,02 segundos, usamos la ecuación 2. La ecuación 2 afirma que la velocidad en Y para cualquier instante del tiempo, especialmente para cuando t es igual a t sub b, es igual a 5 menos gravedad por el tiempo, pero lo estoy sustituyendo por t sub b. Esta cantidad la estamos simplificando como velocidad y en b, o sea, todo esto lo estoy escribiendo de esta manera, y nos queda entonces 5 menos g, que es la aceleración gravitacional, multiplicado por el tiempo, que es 1,02 segundos. Noten que este 5 es metros sobre segundo y que lo que estamos obteniendo también es metros sobre segundo. O sea que me concentro únicamente en los números que se obtienen al hacer esta multiplicación. ¿Cuánto es 9.8 multiplicado por 1.02? Pues lo vemos de aquí inmediatamente. 9.8 está en el denominador, t es 1,02. Si me estoy refiriendo a esta ecuación de la parte de arriba, entonces si yo paso este 9.8 a multiplicar al 1.02, debo obtener 10. O sea que lo que obtenemos de esta multiplicación es 5 menos 10 en unidades metros sobre segundo. Y esto claramente es menos 5 metros sobre segundo. Fíjense ustedes que al utilizar la ecuación 2, el signo menos que se obtiene aparece de manera evidente y sin suposiciones, ¿verdad? O sea, no tenemos que forzar nada. Se trata de una velocidad cuya componente y es de valor negativo. Aquí sí debemos hacer interpretaciones asociadas a cuál de las dos raíces debemos considerar como de sentido físico. Pero claramente ambos métodos son consistentes. Resueltas las dos preguntas sobre el paso de la partícula por el punto B, pues vamos ahora a proceder con las preguntas asociadas a la partícula llegando al suelo. Entonces, ¿qué se sabe? Voy a volver a introducir mi sistema de ecuaciones. Recuerden, todas las preguntas se resuelven con el mismo sistema de ecuaciones. Y entonces, ¿cuál es la característica del punto C? Es decir, de llegar al suelo. Así como en el punto B necesitamos reconocer una información conocida, así también como se hizo en el punto A. En el punto C, la característica que se cumple es que la posición coordenada del punto C es igual a menos 1 metro. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está el origen de coordenadas. El punto C se localiza acá.
Noten que está hacia los negativos del eje y que la altura desde la cual se hizo el disparo es 1 metro. O sea que el punto C se caracteriza por tener el valor de Y igual a menos 1 metro. Todas las respuestas o preguntas que podamos hacer con referencia al punto C estarán asociadas a la información Y igual 0. Perdón, Y igual menos 1. Entonces, teniendo presente eso, si yo sustituyo Y por menos 1 y si sustituyo Y por menos 1, ¿qué puedo responder? En la ecuación 1 respondo cuánto tiempo le tomó llegar al suelo. Es una ecuación cuadrática. Descarto información que no tenga sentido físico. De las dos soluciones, alguna tendrá, digamos, sentido físico y la otra, pues nos daremos cuenta que no. La ecuación 2, si conociera la velocidad en ese punto, la utilizaríamos, pero no la conozco. La ecuación 3, conozco el valor de Y igual a menos 1, me permite obtener el valor de la velocidad en ese punto. Entonces vamos a proceder con la ecuación 1. Sustituyendo el valor de Y por menos 1. Despejar el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Nos queda la ecuación menos 1 igual 5t menos 1 medio de g por t a la 2. Esta ecuación cuadrática, entonces ya no es, digamos, a diferencia de la anterior, tiene término independiente y tendremos que utilizar estrategias de solución de la ecuación cuadrática en forma general, digamos, factorizando o utilizando pues la ecuación conocida para la ecuación cuadrática, para resolver el problema de la ecuación cuadrática. ¿Cuánto tiempo entonces significa esa cantidad? Entonces veamos. Reorganizando términos. Obtenemos esta expresión en la cual toda esta cantidad es una constante, la voy a llamar A, pero por favor no confundir esto con aceleración, ¿cierto? Es una constante, esta cantidad es otra constante B y esta cantidad es otra constante C. Y lo que quisiera que recordáramos es que la solución a esta ecuación cuadrática es una función t, es una cantidad t, ¿cierto? Porque nuestra variable se llama t, equivalente a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2a. Ya ustedes mirarán, ¿cierto?, si eso es factorizable o no, pero con seguridad llegamos a una solución de esta manera. ¿Cuánto nos da? B es menos 5, menos B es 5, más o menos el cuadrado de B, que es 25, menos 4 veces A, que es 1 medio de la gravedad, por el tiempo, por la constante C, que es menos 1. Y todo esto dividido 2 veces A, que es 1 medio de la gravedad. Esto nos queda 5 más o menos la raíz de 25, pero en esta parte nos aparece menos por menos, que es más. 4 sobre 2 es 2, o sea que nos queda 25 más 2 por g. Y en el denominador obtenemos, el 2 se cancela, nos queda g. Muy bien. Entonces tenemos dos soluciones. Noten ustedes que 25 más 2g es naturalmente mayor que 25. Y si es mayor que 25, la raíz es mayor que 5. De forma que cuando sumamos obtenemos un valor de tiempo positivo
pero cuando restamos obtenemos un valor de tiempo negativo. Y es en ese sentido que debemos descartar la solución que no es consistente con el experimento, que correspondería a un tiempo negativo. Entonces, las dos soluciones nos permiten obtener entonces que el único tiempo que es consistente es el valor cuando se toma el más. Entonces, T sub C es igual a 5 más 25 más 2G. Les dejo como ejercicio verificar que al sustituir G por 9.8 y usar el signo menos obtienen un tiempo negativo no consistente con la propuesta del experimento, en la cual, quiero ser reiterativo, el reloj se enciende aquí, T igual 0, aquí habrá pasado tantos segundos positivo y aquí todo esto el reloj sigue avanzando y únicamente tendrán sentido T sub C mayor que 0. ¿Cuál es ese valor? El que estamos calculando. Entonces, al hacer esta sustitución de los números del valor G por 9.8, deberíamos poder llegar a la siguiente respuesta. T sub C igual 1.19 segundos, ¿cierto? Por favor, verificar eso con una calculadora. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1.19 segundos. 1.19 segundos es mayor que el tiempo en llegar a B, debe serlo, ¿cierto? El tiempo en llegar a B nos había dado 1,02 y ahora estamos obteniendo 1,19. Muy bien. Calculado el tiempo en llegar a C, la última pregunta es ¿cuál es la velocidad en llegar al suelo? Nuevamente, podemos calcularla de la ecuación 2 porque ya conozco el tiempo, o podemos calcularla de la ecuación 3 teniendo presente que de las dos soluciones únicamente obtenemos como de sentido físico aquella que corresponde al problema. En este caso, al llegar al suelo, la velocidad del móvil es en esta dirección, velocidad del móvil en el punto C, y es contraria al eje Y positivo, o sea que de las dos soluciones nos quedamos con la negativa por corresponder con el problema. Pero la ecuación 2 debe decirnos eso de manera inmediata. Entonces, de la ecuación 2, con T igual a T sub C, que ya fue calculado previamente, obtenemos que la velocidad Y, cuando T vale T sub C, es igual a 5 menos G por T sub C. En este caso son 5 metros sobre segundo menos 9.8 metros sobre segundo a la 2, multiplicando al tiempo T sub C de 1.19 segundos. Cancelamos el exponente 2 del denominador para el segundo con el segundo que aparece multiplicando y ustedes pueden verificar que se construye como resultado el valor menos 6.68 metros sobre segundo. Muy bien, de esa manera entonces concluimos que la componente y del vector velocidad en el instante que está pasando por C tiene ese valor numérico de menos 6.68 metros sobre segundo. Y concluimos así todas las preguntas del ejercicio. Muy bien, que tengan una buena tarde, espero que estas ideas les permita resolver problemas similares y digamos a manera de resumen tenga presente que siempre que hay una pregunta escondida en la pregunta hay un dato. Siempre pasa esto, mire, llegar al suelo, usted debe conocer de su dibujo que tiene un dato. Si usted tiene ese dato, puede responder preguntas usando su sistema de ecuaciones particulares. El literal 2, pasar por el punto B, hay un dato, y sub B vale 0. Con ese dato responde las preguntas particulares. ¿Listo? Y altura máxima, hay un dato. Con ese dato y su sistema de ecuaciones particulares responde a las preguntas que le estén haciendo
sobre el ejercicio. Muy bien, feliz tarde, hasta pronto.